El Imperio Romano. La historia definitiva. Durante más de 1000 años, una civilización dominó el mundo conocido. Construyó ciudades, leyes, ejércitos y cambió la historia para siempre. Este es el Imperio Romano. Para entender el Imperio Romano, primero hay que viajar mucho atrás, hasta una pequeña ciudad en la península itálica. Según la leyenda, Roma fue fundada en el año 753 a.C. por dos hermanos, Rómulo y Remo, criados por una loba y destinados a crear una de las civilizaciones más grandes de la historia. Aunque la historia es mítica, lo cierto es que Roma comenzó como una ciudad pequeña, rodeada de pueblos más poderosos. De monarquía a república. Al principio, Roma era una monarquía, pero en el año 509 a.C., los romanos expulsaron a su último rey y crearon algo revolucionario para la época, una república. El poder no lo tenía una sola persona, sino instituciones como el Senado. Durante siglos, Roma fue creciendo poco a poco. Primero conquistó Italia, después empezó a mirar más allá. Las guerras púnicas. Su gran rival fue Cartago, una potencia del norte de África. Las guerras entre ambos fueron brutales. El general cartaginés Aníbal cruzó los Alpes con elefantes, algo que parecía imposible. Pero al final, Roma ganó. Y con esa victoria se convirtió en la dueña del Mediterráneo. Un imperio antes del imperio. Aunque seguía siendo una república, Roma ya era en la práctica un imperio. Controlaba España, Grecia, Asia Menor, norte de África. Pero este crecimiento tenía un problema. Roma se hizo demasiado grande, y su sistema político ya no funcionaba. El Senado no podía controlar territorios tan enormes, y el ejército empezó a ganar poder. El poder de los generales. Los soldados ya no eran leales al Estado, sino a sus generales, y eso cambió todo. Guerras civiles. Roma entró en una época de caos, luchas internas, conspiraciones, asesinatos, y en medio de todo esto aparece una figura clave: Julio César. El ascenso de Julio César. César fue un genio militar. Conquistó la Galia, actual Francia, y ganó enorme popularidad. Pero también acumuló demasiado poder. En el año 44 a.C. fue nombrado dictador vitalicio, y eso asustó al Senado. El asesinato. Un grupo de senadores conspiró y lo asesinó. Pensaban que así salvarían la República, pero hicieron justo lo contrario. Tras la muerte de César, Roma entró en otra guerra civil, y de ese caos surgió su heredero, Octavio. Octavio versus Marco Antonio. Octavio se enfrentó a Marco Antonio, aliado con Cleopatra, reina de Egipto. La batalla final fue en Actio. Octavio ganó. El primer emperador. En el año 27 a.C., el Senado le otorgó un nuevo título, Augusto. Y así nació oficialmente el Imperio Romano. Con Augusto comenzó una época de estabilidad sin precedentes, la Pax Romana. Prosperidad. Durante casi 200 años, hubo paz interna, el comercio creció, las ciudades prosperaron, la cultura floreció. Roma alcanzó su máximo esplendor. Máxima expansión. Bajo emperadores como Trajano, el imperio alcanzó su mayor tamaño. Se extendía desde Inglaterra hasta Egipto y desde España hasta Oriente Medio. El ejército romano. El ejército era la base del poder romano. Las legiones eran
disciplinadas, profesionales, extremadamente eficaces. Cada legión tenía unos 5.000, 6.000 soldados. Infraestructura. Los romanos construyeron carreteras, puentes, acueductos, ciudades enteras. Tenían más de 400.000 kilómetros de carreteras, y muchas aún existen hoy. Economía. La economía se basaba en agricultura, comercio, esclavitud. Usaban monedas como el denario. La sociedad romana estaba organizada en niveles: emperador, senadores, ciudadanos, esclavos. La esclavitud. Los esclavos eran fundamentales. Podían ser trabajadores, profesores, médicos, y algunos incluso conseguían la libertad. Las mujeres. Las mujeres romanas tenían más libertad que en otras culturas antiguas. Podían tener propiedades, hacer negocios, influir en la familia. Roma creía en muchos dioses: Júpiter, Marte, Venus, pero también adoptaban dioses de otros pueblos. En el siglo I aparece una nueva religión, el cristianismo. Al principio fue perseguida, pero todo cambió con el emperador Constantino. Legalización. En el año 313, el cristianismo fue legalizado, y en el 380 se convirtió en la religión oficial. A partir del siglo III, el imperio empezó a debilitarse. Problemas internos, guerras civiles, crisis económica, inflación, epidemias. Invasiones. Los pueblos bárbaros empezaron a atacar las fronteras. Para intentar salvar el imperio, se dividió en dos partes: Occidente, Oriente. Dos mundos. Occidente hablaba latín, Oriente hablaba griego. En el año 476, el último emperador de Occidente fue depuesto, y eso marcó el fin del Imperio Romano Occidental. Pero el imperio no desapareció del todo. En Oriente continuó como Imperio Bizantino, durante casi 1000 años más, hasta 1453. Roma no murió, se transformó. Lo que nos dejó Roma: el derecho romano, las lenguas romances, español, francés, italiano, la arquitectura, las ciudades, el cristianismo. El Imperio Romano cayó, pero su legado sigue vivo, en nuestras ciudades, en nuestras leyes y en nuestra forma de entender el mundo. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para más historia épica. Y recuerda, Roma no se construyó en un día.